El otro día estaba yo jugando tranquilamente al FIFA cuando de repente se me ocurrió una de las ideas más originales de todo YouTube. Un preguntas y respuestas. Pero claro, mientras terminaba el partido me acordé de que yo no soy famoso. Entonces, la idea más fácil era preguntarle a ChatGPT. Una vez conseguí mis preguntas, cogí mi mochila, le di un besito a papá Cebum y me fui a entrenar. Vale, chavales, vamos a empezar con las preguntas que las hemos hecho con ChatGPT. Así que nada, que empiece la primera pregunta, va. ¿Cuándo y cómo comenzaste a practicar powerlifting? Pues empecé a practicar powerlifting hace cosa de un año y medio, dos. Yo llevaba entrenando ya un tiempo en el gimnasio, desde noviembre de 2019, y la verdad que me gustaba mucho el mundo del power, pero no veía oportunidad de empezar y demás, y lo consideraba un deporte muy sacrificado y que la verdad pues me daba un poco de miedo levantar esas cargas. Y conforme fui progresando en el gimnasio, la verdad que poco a poco empecé a gustarme mucho más, empezó a picarme el gusanillo y fue, si no recuerdo mal, en noviembre de 2020 que empecé a practicar el powerlifting como tal. Empecé yo mismo, me informé, aprendí un par de cosas y pillé rutinas online y empecé a entrenar por mi cuenta. Luego, un año después, dos años después, en 2022, empecé ya con Oscar y hasta ahora. ¿Cuál ha sido tu mayor logro en el powerlifting hasta ahora? A ver, teniendo en cuenta que tengo dos competiciones nada más, considero que el mayor logro fue la primera, ya que fue un campeonato regional, una EP2, y conseguimos quedar en primer lugar y además hacer la marca mínima para el Junior de este año. Así que yo considero que fue esa, ya que luego en el Junior el resultado no fue el que queríamos y de hecho fue bastante malo para mi parecer. Así que sí, consideraría que esa fue mi mejor competición. Mi mejor competición. ¿Cuál es tu ejercicio favorito en el powerlifting y por qué? Pues yo creo que de los tres ejercicios, mi favorito como tal es la sentadilla, pero sí que es cierto que es un ejercicio que, como no lo tengo tan fuerte como puedo tener el press banca, al final se solapa un poco. O sea, mi favorito a la hora de realizarlo es la sentadilla, pero mi favorito como tal, por los kilos que levanto y el potencial que considero que tengo en ese movimiento, es el press de banca. ¿Cómo mantienes la motivación en tus entrenamientos? Esto es complicada, ya que no todos los días se puede estar motivado para el power, pero sí que es cierto que ya que vas un poco más chof, yo por mi caso, por ejemplo, o cafeína, preentreno, eso, o ver un vídeo antes de empezar a entrenar, y luego también un poco de disciplina a la hora de llegar al gimnasio y cuando estás entrenando no pensar en ese día, sino pensar en el objetivo, o sea, a largo plazo. Yo considero que eso es el punto que más te mantiene motivado en el power, ya que gracias a eso tienes un objetivo en mente y no abandonas el día a día. Si paras a pensar en que hoy no te apetece entrenar, sin pensar en qué pasará después por no haber entrenado, al final acabas dejándolo y acabas tirando sus entrenamientos a la basura. ¿Cuál es tu consejo para superar un estancamiento en el progreso? Mi consejo para un estancamiento considero que debería ser pacientes. O sea, el power por desgracia es un deporte en el que el estancamiento o incluso, mm, por así decirlo, el bajar el nivel, o sea, que un día tu total sea menor que el anterior, es bastante probable, ya que no todos los días vamos a tener el mismo pico de fuerza, ni todos los días vamos a tener esa motivación. Así que creo que para superar un estancamiento lo correcto es tener paciencia y ser constante y no abandonar el barco y seguir al pie de la letra lo que te dicen, ya que un estancamiento a lo mejor de un año en un movimiento puede significar que cuando pase ese año, con todo el volumen que llevas acumulado y cambiando un par de cosas, el progreso puede ser aún mayor. Al menos así lo percibo yo, vaya. O sea, no sé cómo lo pensaron otros atletas y otras personas, pero para mí cuando hay un estancamiento, en mi caso, por ejemplo, tuve un estancamiento en el press banca durante unos cuantos meses y fue cambiar de gimnasio y cambiar un par de cosas en el entrenamiento del día a día y sinceramente pasé de tener 130 sin pausa ni nada a tener 140 con una pausa correcta
en cuestión de unos cuantos meses. Simplemente porque estuve estancado, porque el material con el que entrenaba no era bueno, porque mi día a día no iba motivado, iba algo más cansado y de golpe y porrazo fue cambiar de gimnasio y fue cambiar de un poco de aires y pasé de tirar 130 muy costosos o de incluso no tirar esos 130 a tirar 140 en el siguiente bloque. Así que yo pienso que lo mejor es eso, paciencia y no perder la fe. ¿Cómo lidias con la presión en competiciones importantes? A ver, teniendo en cuenta que solamente he competido 2 veces, creo que no soy más indicado para dar ese tipo de respuesta. Pero en mi caso, por ejemplo, en la primera competición no tuve ningún tipo de nervio. Al final he jugado al fútbol bastante tiempo también y competí como si fuera un partido de fútbol más de un fin de semana. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, en el junior, cuando fallé la primera sentadilla, los nervios se me dispararon bastante. De hecho, fallé luego también la segunda debido a los nervios. Entonces creo que en ese momento la mayor gestión es mentalizarte de que esto es para divertirte, de que no es algo de lo que te vais a ganar la vida, de que por fallar una sentadilla o quedar el penúltimo en una competición no va a depender tu día a día. Entonces simplemente lo mejor para no ponerte nervioso es llegar a la competición sin ninguna presión encima y sabiendo que tu vida no va a depender de ello, de quedar primero o segundo, que tu vida va aparte del power, ya que a día de hoy este deporte no se puede vivir de él. Y creo que quitar esa presión es más sencillo así, incluso también teniendo en cuenta que mucha gente no le va a dar importancia a lo que tú hagas ese día, porque la mitad de personas que te sigan, si estás más fuerte que tú, no le van a dar importancia que tú un día hayas tenido un mal día y una mala competición, o incluso que no tengas el nivel de esa competición. Y la gente que no entiende le va a dar igual también porque precisamente no entiende. Entonces creo que lo mejor para quitarse esos nervios es olvidarte de esa presión y ser consciente de que tu competición es para ti y no para los demás. ¿Cómo eliges tus competiciones y estableces objetivos? A ver, en este caso en la AEP, si no recuerdo mal, las competiciones se hacen por el tema del club. Es decir, para tú poder competir en una competición regional, por ejemplo, tu club debe estar invitado a esa competición. Y para estar invitado a esa competición debe pertenecer a esa comunidad autónoma, en una EP2 al menos. En una EP3 sí que es más reducido y ahí no soy tan consciente de cómo funciona. Entonces yo lo que hago es fijar una fecha según mi club tenga esa competición para poder hacer una marca mínima para una EP1 y ya alguna vez tengamos esa marca, fijar la fecha de la EP1. Entonces es más mirar el calendario y adaptarlo según tu club pueda competir y tú puedas adaptarte a esa competición. ¿Qué errores comunes ves en los principiantes en powerlifting? Uno de los errores más comunes que veo siempre es querer volar antes de correr. O sea, no puede llegar un chaval de 16 años a un gimnasio e intentar levantar 200 kilos el primer día. Lo veo un error muy, muy fuerte porque es que ese chico aún no ha hecho, o sea, aún no ha corregido su técnica, aún no ha hecho su progreso debido y a lo mejor el chico llega y los levanta. Pero quién sabe si el día siguiente le mete 10 kilos más a la barra y cosas de este estilo. O sea, creo que lo mejor para cuando empiezas es formarte y tener un poco de conocimiento al respecto, porque si no, al ser un deporte donde se mueven tantos kilos, tu cuerpo, o sea, puede romperte cualquier parte del cuerpo, puedes hacerte bastante daño. Y creo que lo mejor es saber cómo se tiene que entrenar el powerlifting, incluso si económicamente te lo puedes permitir, contratar a un entrenador de primeras y que él sea quien te corrija la técnica y quien te controle un poco, por así decirlo, ya que yo veo que muchos chavales ahora quieren llegar al gimnasio y enseguida hacer récord de España, récord del mundo y por desgracia no, esto es un deporte de fondo, es un deporte donde tienes que empezar gateando y acabar corriendo. Lo más común que yo veo en los gimnasios es eso, que la gente quiere ir muy rápido y este deporte es un deporte bastante lento en ciertos aspectos. ¿Cómo planificas tu alimentación antes de una competición? A ver, yo en mi caso tengo un nutricionista que me lleva la dieta, entonces estoy un poco libre en ese sentido, pero sí que es cierto que yo al ser colega de nutricionista lo hablamos siempre y soy una persona que le da mucho miedo el tema del peso, porque una semana puedo pesar 102 kilos y la siguiente 105, simplemente porque esa semana he tenido mucho estrés o cualquier cosa del estilo.
Entonces retengo bastantes líquidos o de repente bajo mucho de peso o subo mucho de peso. Entonces nos gusta empezar a planear la entrada a categoría 2 o 3 meses antes de la competición. Empezamos con un déficit muy poquito a poco y luego ya vamos probando en el simulador de competición la semana de antes para ver el día de la competición cómo podemos ajustar. He trabajado bastante en esta, pero bueno, no pasa nada. ¿Qué mensaje o consejo final tienes para tus seguidores en powerlifting? Mi mensaje es que disfruten de este deporte, ya que es un deporte que la verdad que es bonito cuando conoces el mundo del powerlifting. Y el consejo, sinceramente, es que no se coman tanto la cabeza, que esto es un deporte como cualquier otro. Ser profesional en el powerlifting no te soluciona la vida. O sea, te puede dar números en las redes y ayudarte con patrocinios y demás, pero del powerlifting como tal, del competir, creo que a día de hoy en España no vive nadie. Todos viven a base de patrocinios o asesorías online. Entonces, lo mejor es que se diviertan, que usen este deporte como lo que es, un deporte más, que ir a una competición es para competir contigo mismo, que el resto de la gente que está ahí tiene que darte igual. Y un último consejo yo pienso que sería que si tienes un entrenador, que le hagas caso y ya está, porque veo mucha gente también que el entrenador les manda algo y se saltan lo que le dice el entrenador. Entonces es un deporte, como he dicho antes, como una carrera de fondo. Al final no puedes empezar corriendo al máximo nivel porque si no llegas al final reventado y eso. Entonces disfrutarlo, ir poquito a poco y ya no disfrutar del deporte, sino disfrutar de la mejora día a día, que eso mola más aún que el deporte en sí. Y ya está, ya hemos acabado las 10 preguntas, espero que os haya gustado el vídeo. Si queréis dejar más preguntas en los comentarios para un siguiente vídeo, os apoyo a hacerlo. Así que nada, darle like, comentar y nos vemos en el siguiente vídeo.